Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña Xiomara Báez, quien es máster en Consejería de Recursos Humanos. Ella nos está acompañando desde Japón. Está haciendo un esfuerzo muy grande por estar aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a contar un poco sobre qué somos en BBC, qué es lo que hacemos y bueno, que conozcan un poco más sobre nosotros. Venture Capital es un fondo de inversión. Invertimos en startups que se encuentran en fase pre-seed y seed y que resuelven problemas críticos en Latinoamérica. Este es nuestro equipo. Fuimos fundados por Mitsuru Nakayama, un japonés que decidió creer en el emprendimiento latinoamericano, y junto a Alejandro Troll, nuestro general partner, un peruano también, decidieron crear inicialmente Brasil Venture Capital, ahora B Venture Capital, y con ello todo lo que somos ahora. Tenemos equipo en Colombia, en Brasil y en Perú. Quien les habla, Anderly Joana Flores, con base en Bogotá, Colombia. Y sobre nosotros les quiero contar un poco. Nuestra visión es convertirnos en un agente relevante en el crecimiento y el desarrollo de ecosistemas emprendedores, aportando capital semilla. Pero no solamente nos interesa aportar inversión a los emprendedores, o en este caso dinero, sino también aportar conocimiento. Por eso hemos desarrollado diferentes programas académicos, actividades para emprendedores como foros e incluso estas mismas series de webinar gratuitos para aportar también conocimiento en diferentes áreas a los emprendedores. Adicional, también invertimos en startups. En este momento estamos invirtiendo en startups que se encuentren en fase pre-seed y seed o pre-semilla y semilla con modelos B2B, FinTech y SaaS. En un momento les estaré compartiendo el link para que puedan aplicar en caso tal de que estén en este momento levantando ronda de capital. Algunas de nuestras verticales de inversión, como lo pueden apreciar dentro de los cuadros morados, son FinTech, e-commerce, futuro del trabajo o agri-food tech. Y nuestros criterios de inversión son que se encuentren en una fase pre-seed, que ya tengan un producto, un MVP desarrollado y que tengan una atracción inicial entre $3,000 a $20,000 mensuales y que estén operando al 100% en Latinoamérica. Este es nuestro portafolio de inversión. Algunas de las startups ya hicieron exit, principalmente startups que fueron invertidas dentro de nuestro primer fondo, que fueron startups de Brasil. Adicional, como parte de nuestro compromiso con la diversidad de género y aportar al cierre de la brecha en Latinoamérica, hemos apoyado a comunidades como WonderTech, donde somos más de 250 mujeres, entre mujeres VCs, mujeres emprendedoras, corporate, ángeles, trabajando por el fortalecimiento del ecosistema femenino en Latinoamérica. Y adicional, dentro de nosotros como fondo, tenemos un programa que se llama Startup Boost Lab, una edición dirigida específicamente a mujeres fundadoras, que en este momento justo tenemos convocatoria abierta para apoyar a todos aquellos equipos que tengan al menos una mujer dentro de su equipo fundador. Y como lo pudieron apreciar, el 90% de nuestro equipo está constituido por nosotras mujeres. Ya hablándoles un poco más sobre nuestro programa y nuestra convocatoria abierta, Startup Boost Lab, el Bash 14, edición Female Founder. Em, Les puedo contar. El programa Startup Boost Lab es un programa académico que básicamente lo que busca es ayudar a los emprendedores, acompañarlos a construir esa estrategia correcta de levantamiento de capital de cara a un venture capital. Dentro de estas tenemos esta edición especial que es dirigida a mujeres fundadoras, por eso también nuestra invitada al día de hoy, una mujer con mucha trayectoria dentro del ámbito de los recursos humanos. Y básicamente lo que queremos en este programa es aportarle a los emprendedores conocimiento, que aprendan a construir esa estrategia de levantamiento de capital de la manera correcta, que tengan mentorías personalizadas, que podamos solucionarles esas dudas específicas que tienen dentro de su día a día como emprendedor y ayudarles a hacer esa valoración correcta de sus startups. Nuestro programa tiene sesiones en vivo, el contenido es 100% creado por nosotros desde Venture Capital y adicional les aportamos una red de contactos para que puedan conectar y hacer networking. Este programa tiene una duración de 12 horas, se hacen todos los jueves, iniciamos el próximo 10 de abril y la modalidad es 100% online.
en horario sincrónico, es decir, se conectan ustedes startups, se conecta alguno de nuestros mentores del equipo y manejamos un horario de 6 de la tarde a 8 de la noche, hora Colombia, Perú. Si nos están viendo de algún otro país, pueden hacer sus conversiones horarias. Por nuestro programa han pasado cerca de 120 startups o más de 120 startups de 12 batch que hemos hecho. Ahorita estamos finalizando ya el batch 13, que fue un batch mixto. 49 mujeres se han formado con nosotros. De estas 120 startups han sido de 13 diferentes países y adicional, nosotros estamos muy comprometidos con que la experiencia de las startups sea, pues, digamos, al 100% exitosa. Por eso en nuestros batch admitimos un aproximado de 8 startups por batch para tener un control grupal, para poder resolver dudas y para que la conversación sea un poco más personal. De estas 120 startups, hemos invertido en dos startups, una de Colombia y otra de Perú. Esta es la estructura de nuestro programa. Tenemos en la primera semana una sesión de pitch y comunicación, en la segunda semana una sesión de Venture Finance para startups, en la sesión 3 todo lo relacionado a Unis Economics, en la semana 4 proyecciones y estrategias de crecimiento. Para la sesión 5 todo lo relacionado al mercado del Venture Capital, cómo funciona un VC, cuáles son esos secretos, qué es lo que busca un VC a la hora de invertir en una startup. Y en la sesión 6 o semana 6 ya es una sesión one-to-one, donde las startups podrán agendar con alguno de nuestro equipo capitalista para poner en práctica todo lo aprendido en nuestro programa y adicional para tener la oportunidad de ser evaluados y, ¿por qué no? Si hacen match con nuestra tesis de inversión, recibir una posible propuesta de inversión para su startup. Adicional a esto, les aportamos la posibilidad de que puedan participar con nosotros en alguno de nuestros Demo Days. No importa el batch en el que hayan participado, siempre van a tener la posibilidad de participar con nosotros. Para este año está proyectado hacerse el Demo Day para octubre. En este evento es online. Invitamos a diferentes inversionistas del ecosistema emprendedor latinoamericano y también a algunos inversionistas del ecosistema asiático. Adicional, dentro de los beneficios que les aportamos a las startups que participan con nosotros, son más de $150,000 en perks con algunas de las empresas o startups que están viendo en pantalla. Estas son solo algunas, tenemos un portafolio un poco más amplio, donde también podrán apoyarse para hacer crecer su startup. También les aportamos acceso a la comunidad de CBL sin costos de membresía, sin límites de duración. Podrán participar también de nuestros eventos presenciales como los foros que estamos desarrollando en Brasil, Colombia, Perú, sin ningún tipo de costo y también adicional en nuestros cafés de networking. El costo para participar en nuestro programa es de $500. Nosotros somos un programa equity free, es decir, no somos un programa de aceleración que te está pidiendo un porcentaje de participación, porque creemos y estamos convencidos que el tesoro más valioso de los emprendedores es su startup. Entonces tenemos este valor, no le pedimos ningún tipo de equity, pero en este momento para nuestra edición Female Founder, pueden aplicar a una beca del 50%. Y por participar de nuestro webinar en alianza con Letimind, les tenemos una beca que más adelante les daré el código para que puedan acceder y aplicarla directamente en sus formularios de aplicación. Estos son algunos de nuestros participantes en el programa. Pueden buscarlos a través de LinkedIn y conocer pues cómo ha sido su experiencia con nosotros. Estas son nuestras fechas. Abrimos convocatoria el 20 de febrero. A hoy, 26 de febrero, ya hicimos un cierre anticipado de convocatoria. Sin embargo, tenemos un 50% de descuento en alianza con Letimind. Pueden aplicar el código que les aparece ahí en el recuadro moradito en grande, es Letimind 50% BBC en el formulario de aplicación y con esto automáticamente les quedará aplicada la beca del 50%. Tenemos cierre de inscripción el 30 de marzo para iniciar, para confirmarles a las startups seleccionadas el 1 de abril e iniciar con nuestra primera sesión online el 10 de abril de 2025.
No olviden pues nuestros perks. Y bueno, si están interesados en nuestro programa, les invito a escanear el código QR o en un momento les dejaré los links de aplicación. Si están buscando levantar capital directamente con nuestro fondo para que apliquen o si quieren construir su estrategia de levantamiento de capital, les dejaré también el link para que se postulen a nuestro programa Startup Boost Lab. Ya sin más preámbulos, entonces bienvenidos al webinar sobre recursos humanos o talento humano para hacer crecer sus emprendimientos o sus empresas. Hoy con una invitada súper especial, Xiomara Báez, y en alianza con Let It Mind. Bienvenida, Xiomara. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, brevemente sobre Xiomara les cuento. Ella es máster en Consejería de Recursos Humanos, especialista en Gerencia de Recursos Humanos y administradora de empresas, con más de 8 años de experiencia en recursos humanos en compañías multinacionales, startups y consultorías en Colombia, México, Perú, Estados Unidos y Europa. Además, si tú estás en este momento en búsqueda del trabajo de tus sueños, ella te apoya porque es una coaching en sesiones a través de consejerías personalizadas. Nos sentimos muy halagados de que nos acompañes hoy, Xiomara. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Los micrófonos, la pantalla, todo es tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Derly, por la invitación y especial agradecimiento también al equipo de Brazil Venture Capital por esta oportunidad, en la cual pues tengo el placer y el honor de hablarles sobre Talent Cultural Fit y de dónde surge la idea de esta charla, ¿no? Y es precisamente de la necesidad de aquellos emprendedores, llámese CEO, llámese founders o emprendedores en sí mismos, de empezar con el pie derecho la aventura del emprendimiento, valga la redundancia. Más aún en un momento donde la incertidumbre, la volatilidad son el pan de día a día. Y desde esa perspectiva ya no es suficiente con tener talento técnicamente muy bueno. Ahora la posibilidad de contar con un equipo el cual no solamente sea muy bueno en términos técnicos, sino que además comparta tus valores y se una contigo en esta misión es clave para el éxito de tu compañía. Desde esa perspectiva, tener un equipo alineado con tu visión marca la diferencia entre avanzar con fuerza o enfrentar fricciones internas. Y ahí es donde está la clave. Ya no es lo técnico, es lo que va más allá de lo técnico. Desde esa perspectiva, en esta charla vamos a hablar de lo que es cultura organizacional, realmente no como esos conceptos que vemos de forma muy marcada en redes sociales, especialmente en LinkedIn, de lo que se conoce como cultura organizacional. Hablaremos de cómo se puede construir equipos de alto impacto y cómo esto da pie a algo que personalmente denomino de la seducción a la contratación, para darle paso después a todo aquello que tiene que ver con los tipos de reclutamiento, los tipos de contratación, algunas recomendaciones finales y ahondaremos un poco más en lo que es Let It Mind, precisamente como una compañía que está floreciendo en este momento en el mercado. Entonces, ¿qué conocemos por cultura organizacional? Y aquí creo que mi deber como profesional es empezar diciendo que cultura organizacional no es viernes de cerveza y ping-pong en una compañía como muchas veces se nos ha hecho creer. Esto es bienestar y bienestar hace parte de lo que es la traducción de esta cultura organizacional. Pero si nos vamos al ejercicio de conceptualización, la cultura organizacional es la personalidad de tu organización y esto de entrada genera una mayor responsabilidad, especialmente para los emprendedores, founders, CEOs y demás líneas de gerencia de una compañía, porque son ellos los arquitectos de esta cultura organizacional, entendiendo esta misma también como ese conjunto de valores, creencias, normas y comportamientos compartidos por los miembros de una organización. Ahora, es importante empezar a conceptualizar una por una estos aspectos, dada la relevancia que tienen dentro de la construcción, sostenimiento y comunicación de esta cultura organizacional.
Y entiéndase valores y creencias como los principios que guían las decisiones y acciones de los miembros de la organización. Y aquí es donde empezamos a ver la importancia de que el fit cultural hace o juega dentro precisamente del crecimiento de la organización, porque no solamente son los valores y creencias del emprendedor, no solamente son los valores y creencias de quienes dirigen la compañía, son los valores y creencias de quien hace parte de la misma. Si de entrada estos valores son totalmente diferentes, asimismo se va a empezar a crear una cultura organizacional que va a entrar de una u otra forma en discrepancias. Son normas y comportamientos, y aquí hablamos de reglas no escritas, es decir, reglas intrínsecas, así como formas de actuar que se esperan de los miembros de la organización. Y no solamente que se esperan, sino que se van desarrollando, así como va creciendo la compañía. Que en algún punto, como bien lo decía, si bien son intrínsecas, en algún punto se pueden convertir en reglas de juego formales y que deben ser pautas en un futuro precisamente para, dentro de un proceso de selección, ayudar a escoger este talento. Entiéndase cultura también como la identidad y esta es clave porque ya no hablamos únicamente de aspectos internos, sino que hablamos de externos, de esa percepción interna y externa que se tiene en la organización en sí como un conjunto y en su individualidad. Y finalmente la influencia, que es todo ese hilo que conecta no solamente todos estos aspectos anteriores, sino la dinámica de trabajo, la satisfacción, la productividad y el éxito de la organización. Y aquí, si bien como lo mencionaba, los emprendedores y la línea de dirección son los arquitectos de esta cultura organizacional, es el área o las personas que pertenecen al equipo de People los guardianes de esta cultura organizacional. Son ellos quienes deben, desde su rol, no solo comunicar, sino de una u otra forma hacer sostenible esta cultura en el tiempo, basado también en esta incertidumbre que hablábamos al principio. Esto nos lleva obviamente a todo lo que es adaptación y flexibilidad, que es parte también de la identidad o del deber ser de una startup. Y aquí ya empezamos a hablar un poco de esos aspectos a tener en cuenta al momento de construir equipos de alto impacto como lo son, o cuando hablamos de construcción de equipos de alto impacto, hablamos precisamente de este ejercicio de atracción, de seducción, atracción y vinculación. Y aunque estos aspectos que vemos acá pueden estar, llamémoslo de una otra forma, enumerados, no son, no están escritos en piedra, es decir, el orden de los factores no va a alterar el resultado. Sin embargo, si hay uno que debe ser fundamental como paso uno, y es precisamente la definición de esta visión y valores. En un ejercicio más profundo, tal vez la definición de un propósito, pero el propósito se va construyendo a medida que la compañía va creciendo. Desde esa perspectiva, aquí hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, la transparencia, y es que tú como emprendedor realmente te abras a tu equipo, así como la comunicación de lo que es tu idea de negocio como un propósito mayor, no como una posibilidad de generación netamente económica, sino como la posibilidad de algo mucho más grande. Y cómo precisamente esto ayuda a que el talento que se va vinculando a la compañía no solamente lo entienda, sino que lo viva y de una u otra forma lo transmita en su rol, lo proyecte en su rol y cada vez que ejecute su rol, lo haga más desde precisamente la traducción de esta visión y estos valores, más que un deber ser del rol en sí mismo. Después hablamos, o otro de los pasos a seguir es la vinculación de talento. Y aquí dentro de mi experiencia, lo que recomiendo en primera instancia es que la evaluación de la vinculación de este talento debe ser en un 50% técnica, 50% actitud. Así también como siempre recomiendo que sean personas totalmente expertas en lo que hacen, la actitud, pero sobre todo las ganas de aprender
valen muchísimo más que lo que tal vez la parte técnica pueda sopesar. Y aquí hablamos de, yo por lo menos hago mucho énfasis en aspectos cruciales como son precisamente la flexibilidad y la adaptabilidad, dado que hace parte del ADN de una startup. Y la diversidad. Y aquí hablo de diversidad más allá de lo que ahorita conocemos actualmente como diversidad, más allá de grupos específicos sociales. Hablamos de una diversidad en términos de pensamiento, hablamos de una diversidad en términos de conocimiento, hablamos de una diversidad en términos de experiencias en sí. Y esto obviamente no solamente cubre aquellos aspectos básicos de diversidad que hoy en día conocemos como género, aspiración, preferencia política, religión y demás. Hablamos precisamente de esa diversidad de perspectivas, de pensamientos y de experiencias que ayudan de una u otra forma al emprendedor a adquirir diferentes eh, posibilidades de creación de equipo y obviamente de ejecución de rol. Hablamos de buenos ambientes de trabajo y aquí la buena noticia es que al estar en compañías o al ser compañías en etapas tempranas, la creación de los ambientes de trabajo fluye a medida que la compañía avanza. No solamente nace con el equipo en sí, sino que se va construyendo en el tiempo. Y para ello la comunicación es clave. Yo, nuevamente desde mi experiencia, promuevo la comunicación sin barreras o a puertas abiertas. Es decir, que desde el analista tenga la posibilidad de hablar con el CEO y con el founder simplemente por un mensaje, de modo que se eviten la mayor cantidad de personas o intermediarios en esa comunicación, de forma que se sienta la cercanía en sí y que obviamente esto ayude al desarrollo profesional del colaborador. Naturalmente, esta comunicación va a llevar a la colaboración y aquí el trabajo en equipo debe convertirse en bandera de la dinámica o este ambiente de trabajo, algo que sea orgánico y mutuo, es decir, que si en algún punto, porque como sabemos las startups, hay momentos en los que hay que apagar incendios, sea tanta la sinergia que todos en algún punto debamos parar lo que estamos haciendo para solucionar los inconvenientes y generar este trabajo en equipo. Y naturalmente, reconocimiento, que esto se haga sin importar la línea que se siga, es decir, naturalmente que sea del líder a equipo de trabajo, pero también de equipo de trabajo a líder, entre compañeros de trabajo, en fin, que sea algo tan natural y orgánico como la colaboración en sí misma. Es importante también crear objetivos tangibles, claros y tangibles, y esto digamos que sí parte de una definición propia que el emprendedor tenga de llámese la metodología que se utilice es totalmente natural o independiente del fundador, es decir, si sigue una metodología de KPIs o de OKRs o de objetivos a temporalidad. Digamos que más allá de eso, lo importante es que uno, estos objetivos sean SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables y temporales, pero más allá de que sean SMART, es que la comunicación de estos objetivos no solamente sea clara y transparente, sino que sea tan flexible de forma que los colaboradores puedan traducir esos objetivos a su labor y cómo a partir de lo que están haciendo contribuyen específicamente al cumplimiento de esos objetivos que obviamente pues van a llevar al crecimiento organizacional. Y naturalmente un seguimiento que, ojo, no raye el micromanagement, pero que permita evaluar efectivamente el cumplimiento de esos objetivos y de ser posible ajustar en la medida del desarrollo de los mismos. Hablamos también de impulsar el desarrollo profesional y aquí algo que me parece muy interesante precisamente en startups en etapas tempranas es que al ser equipos pequeños, es posible desarrollar habilidades que tal vez en compañías más grandes es muy complejo, como precisamente el liderazgo. Puedes fomentar e impulsar el desarrollo de habilidades como el liderazgo de tu equipo desde
tu experiencia en sí misma. Es decir, si promueves en tu colaborador, no importa lo que tenga, el liderazgo de su propio, de su rol o de su proyecto, vas a impulsar el liderazgo a largo plazo, así la persona tenga o no tenga equipo. Y para eso hay que brindar herramientas de aprendizaje continuo en el desarrollo de habilidades, llámese herramientas de formación tradicionales o virtuales, llámese formación desde la parte de seguimiento como mentorías, shadowing, coaching y demás opciones. Y obviamente el ejemplo. El aprendizaje continuo es del ejemplo y la aplicación también ayuda bastante en este ejercicio. Y asegurar de una u otra forma espacios de retroalimentación o feedback constantes. Y acá, aunque tal vez en etapas tempranas es complejo, yo personalmente desde mi experiencia promuevo, de hecho, más allá del feedback, es el feed forward, y es que no solamente el líder le brinde feedback a su equipo, sino que el equipo tenga la confianza necesaria y suficiente para darle feedback a su líder, especialmente pues a los altos cargos. Esto con el fin de no solamente ayudar al desarrollo de los objetivos, sino al desarrollo personal de ambas partes. Que esta retroalimentación no se quede únicamente en las palabras que pueda llevar el ejercicio, sino que cree además planes de acción integrales que ayuden precisamente a las partes a desarrollar sus habilidades y que se vean traducidos a su vez en potenciales oportunidades de crecimiento, especialmente para los miembros del equipo. Fundamental que todo esto se haga en ambientes donde la adaptación y la flexibilidad estén siempre presentes. Y aquí, aunque suene repetitivo, en este momento muy puntual, creo que estamos en el punto máximo donde todo, absolutamente todo, afecta de forma tanto positiva como negativa. La economía en general, todos aquellos resultados políticos que están haciendo o teniendo un alto impacto en el mercado laboral. La tecnología sin duda está avanzando a pasos agigantados y por eso es importante que la flexibilidad y la adaptabilidad esté presente desde el discurso, el actuar y el liderar. Y la agilidad especialmente en la toma de decisiones, pero alineada a la responsabilidad tanto de los aspectos positivos como negativos que este proceso de toma de decisiones tiene. Y finalmente, el liderazgo con ejemplo, que para mí también es el resultado del liderazgo efectivo y es que como fundadores, como empresarios, CEOs, founders y demás, te conviertas en esa persona que no solamente está liderando, que no solamente está gerenciando, sino que también inspire. Y lo que yo en mis procesos de desarrollo a líderes, de coaching a líderes, siempre les digo y es, utilicen como bandera el convertirse en los líderes que siempre quisieron tener y no tuvieron. Esto hace que de una u otra forma esas habilidades natas o esa necesidad nata de liderar surja y empiece a generar nuevas formas de liderazgo que van a impactar directamente en el equipo. La toma de decisiones clave, obviamente alineada al paso anterior, que procure la optimización de beneficios y la minimización de riesgos. Y acá es importante tener en cuenta el momento en que está en la compañía. Es decir, que si bien va a preponderar aún más posiblemente los resultados económicos, estos resultados económicos no afecten directamente a lo más preciado de la compañía, que es precisamente su talento. Y finalmente, el ejemplo. ¿Por qué es fundamental liderar con el ejemplo? Porque si nos vamos nuevamente al ejercicio, el primer paso es la creación o la construcción de esta visión y estos valores. Y tú, como líder, debes ser el abanderado, la persona que actúa bajo estos líderes, bajo estos valores y bajo estos principios. Por lo tanto, debe ser consecuente y congruente con lo que estás impulsando. Y asimismo, esto como efecto rebote o dominó va a llevar precisamente a esa inspiración, a ese querer ser, a ese querer seguir, a ese querer acompañar. Una vez establecidos los parámetros anteriores,
ingresamos como tal ya en cada uno de los distintos subprocesos de recursos humanos. Y aunque formalmente le conocemos a esto como atracción, reclutamiento y selección, en empresas en etapa temprana, especialmente en startups, desde mi profesión recomiendo a los emprendedores hablar de un ejercicio de seducción. ¿Por qué? Y aquí, obviamente, sin usar la palabra de forma despectiva, hablamos de seducción en función de que no solamente estás atrayendo talento, estás en este ejercicio de danza casi que sincronizada, donde tú le vas a invitar a una persona a ser parte de algo, entre comillas, intangible, pero prometedor. Y aquí es donde precisamente el emprendedor, founder, CEO y demás debe hacer gala precisamente no solo de todo este ejercicio de construcción de cultura organizacional, sino de prácticamente abrirse a sí mismo y compartir esta visión a aquellas personas que van a empezar a ser parte de este equipo. Por lo tanto, en este ejercicio, en este momento y en diferencia como tal en un proceso de selección, aquí tú le ofreces a esa persona que se va a vincular, que te va a acompañar en tu proceso, la oportunidad de ser algo mucho más grande. Eh, un espacio donde va a tener la oportunidad de construir y dejar huella, de cimentar unas bases, pero sobre todo de acompañar y aportar desde su experiencia. Regularmente el founding team se convierte también precisamente en esos líderes naturales de proceso. Es decir, si una persona que al principio se le atrae precisamente con estos pasos que he mencionado, y esta persona va a ser parte del equipo, llamémoslo de tecnología, si es la persona que va a empezar de cero junto con el founder o con el CEO, con el empresario, la parte de tecnología, es natural que esta persona con el tiempo se vuelva la cabeza de esa área. Desde esa perspectiva vemos acá beneficios, entre comillas, a mediano y largo plazo, cosa, digamos, muy diferente a un proceso natural de atracción donde tú ves los resultados en un corto o mediano plazo. Y una vez se ha hecho este ejercicio de seducción, pasamos al ejercicio de vinculación y contratación, que dependiendo nuevamente el, el momento en que se dé este ejercicio de seducción, va asimismo a establecerse, llamémoslo formalmente, el proceso como tal. Y aquí que es importante tener clave al momento de vincular. Uno, que esta primera atracción se dé en función de una planeación de recursos humanos, es decir, algo que lleve, eh, esta planeación que lleve a este emprendedor precisamente a cimentar estas bases de equipo. Por lo que es importante que se inicie con posiciones clave y posiciones estratégicas, lo que es diferente de el seniority o el rol que van a ocupar estas personas. Y aquí algo, digamos, como para hacer el ejemplo o el paralelo de regularmente muchas compañías, startups en tiempos pasados contrataban el equipo de recursos humanos o de people o de talento de últimas. ¿Por qué? Porque se veía el área de recursos humanos como un área de apoyo más que un área estratégica. Ahora las compañías se han dado cuenta o han despertado y han visto que de hecho el talento es este recurso clave de, por lo tanto, el equipo de recursos humanos, llámese head de people, llámese manager de people, llámese especialista, digamos el nombre, más allá del nombre, es el impacto que tiene dentro precisamente de esta creación de equipo. No solamente hablamos de una contratación en términos de un título de estas posiciones, claro, posiciones estratégicas, también puedes vincular colaboradores y asesores. Aquí, ejemplo clave puede ser, digamos, una posición estratégica que por su rol no puede ser contratada de forma directa, pero que puede hacer las bases de asesores, especialmente en términos estratégicos. Súper importante la diversidad de fuentes y acá regularmente. De hecho, el equipo como tal, que es considerado founding team, no viene de una fuente tradicional. Ya empezamos aquí a ver cómo empiezan a ser clave estas diferencias en la parte de atracción y cómo estas fuentes se van diversificando. Y finalmente, el ritmo natural de crecimiento. Y aquí
Sí, la experiencia lo ha visto y es como en etapas tempranas, cuando las compañías reciben inversiones, todo el capital lo invierten más que todo en talento, contratan de forma desmesurada y cuando se van desarrollando las compañías, llámese en un tiempo de 6 a 1 año, deben desvincular a estas personas porque se volvió algo insostenible. Desde esta perspectiva y desde mi experiencia, yo recomiendo la contratación de calidad más allá de cantidad y cómo estos roles juegan un papel importante dentro de, ojo, no impulso, digamos, la contratación de una persona para hacer lo que hacen tres roles. Es una posición estratégica que haga lo de una persona, pero de forma que la ejecución de su rol impacte directamente en los objetivos que se han fijado. Y asimismo se va construyendo o esta persona va a empezar a construir un equipo de acuerdo al desarrollo natural de su rol. Y aquí lo clave para que este ejercicio sea lo más efectivo posible es los recursos. Como bien lo mencionaba, obviamente un empresario en etapa temprana, sus recursos son preciados y por lo mismo debe partir de ellos para hacer todo este ejercicio de seducción y contratación. Y teniendo en cuenta todos estos factores, aquí ya hablamos de tipos específicos de contratación, que acá más que específicos, este ejercicio como tal que estoy trayendo acá es de hecho un esfuerzo por tratar de generalizar en sí lo que hoy en día es la contratación. Desde esa perspectiva vamos a encontrar dos tipos que son fundamentales, es decir, los más generales, los que se van a encontrar a nivel mundial. Encontramos obviamente el contrato laboral, que es el tradicional, el que obviamente por ley debe seguirse y el que obviamente pues va a traer una serie de consideraciones específicas de acuerdo a la legislación de la compañía en la que se está. Entiendas este tipo de contratación como un acuerdo bilateral en el que una persona, en este caso trabajador, se compromete a prestar sus servicios a otra que pasa a denominarse empleador bajo una dependencia a cambio de un salario. Y aquí encontramos unas características muy puntuales. En primera instancia, la subordinación, algo característica totalmente natural de un contrato de trabajo, y es que esta persona pues queda sujeta a directrices, lo que llamamos también roles, tareas y funciones. Hay un salario, que es una remuneración periódica. Ojo, esto depende mucho de cómo lo defina la compañía en el momento en el que está. Se cumple un horario de acuerdo a la labor, pero también nuevamente al ejercicio en cómo se esté desarrollando la compañía en su momento presente y las prestaciones sociales que por ley deben cumplirse. Todo esto de acuerdo a la legislación laboral del país, no solamente en el que la compañía está presente, sino el trabajador ejecuta su labor. Y también encontramos el contrato o la contratación de prestación de servicios, que es ese acuerdo bilateral en el que una persona, que en este caso ahora pasa a llamarse prestador de un servicio, se compromete a realizar un trabajo o labor específica, en este caso a un cliente, de forma totalmente independiente. Y aquí hay unas características también muy puntuales de esta forma de contratación y es la principal, la autonomía. Acá el prestador tiene la libertad para decidir cómo hacer su trabajo, dado que no hay una subordinación entre las partes. Aquí no hablamos de salario, hablamos de honorarios, que es el pago por trabajo realizado que puede y que debe, de hecho, especificarse de acuerdo a la naturaleza también de esta labor realizada. No hay una subordinación, por lo tanto, el prestador de servicio no sigue órdenes. Y finalmente, las responsabilidades frente a todo lo que tiene que ver con prestaciones legales, obligaciones fiscales y de seguridad social quedan a total ejecución y responsabilidad del prestador del servicio.
Obviamente, más allá de estas características, la diferencia fundamental es que este contrato de prestación de servicios es el que se está usando actualmente para esas personas que no se encuentran radicadas en un país específico, que hoy en día decidieron ser parte como de esa tendencia de ser nómadas digitales y que pueden estar en cualquier parte del mundo, pero de una u otra forma pueden prestar esos servicios de acuerdo a la naturaleza de su labor. Es el que recomiendo también, especialmente también en estas etapas tempranas, sin, obviamente, digamos, evadir la responsabilidad que puede tener un contrato laboral, pero flexibiliza también de una u otra forma precisamente la adquisición de este talento. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos enseñó la pandemia es que el talento puede estar en cualquier parte del mundo. Y siempre y cuando el ejercicio de seducción sea muy bien hecho, este ejercicio de contratación basado en este modelo va a soportar precisamente todo lo que en el ejercicio de seducción se llevó a cabo, o vinculación o atracción. Ahora, como lo especificaba anteriormente, la diversidad de fuentes, también producto de la pandemia y de muchos otros cambios, se ha visto, se ha diversificado. Ya que encontramos aquí, pues, nuevamente, en un ejercicio de generalización, vamos a encontrar dos tipos de reclutamiento, pero que hoy en día eh, pueden ser mucho más, son diversos o pueden especificarse en otras categorías. Encontramos el reclutamiento tradicional, que es el que muchas compañías, especialmente las grandes, están ejecutando, y ese es el modelo que es basado en las fuentes tradicionales de captación de talento, como la aplicación directa, las bolsas de empleo, LinkedIn como red social laboral, entre otros. ¿Qué beneficios tiene este tipo de reclutamiento? Claramente vas a encontrar talento en cantidad y calidad. La accesibilidad es accesible para cualquier persona y obviamente eh, tanto para las dos partes, es decir, un ejercicio de accesibilidad por parte de la compañía y de accesibilidad por parte del potencial colaborador. Hay una alineación entre oferta y demanda, es decir, que cada vez que se abre una nueva posición es mucho más fácil cubrirla, dado pues obviamente la accesibilidad que esta tiene. Y finalmente, la facilidad de ejecución para los profesionales de RH y reclutadores en su defecto, pues ya se encuentra estandarizada y puede aplicar a cualquier tipo de compañía sin importar el sector o la industria en el que éste pertenezca. Ahora, si nos vamos a la alineación de este tipo de contratación que hablamos de prestación de servicios, esto nos lleva precisamente a hablar de un modelo de reclutamiento diferente, diverso o anticipado. Un modelo netamente de derechos exclusivos por ahora de Letimind, y es un modelo que permite a las empresas trabajar con talentos freelance por horas de forma mensual antes de contratarlos a planilla. Que de una u otra forma al final puede que sea una apertura o la posibilidad de llevar a una contratación laboral o al uso de un contrato de trabajo, pero que le va a permitir precisamente al potencial empleador y como beneficios de este mismo reducir el riesgo de contratación, es decir, em, que aquel talento que se ha sumado en su momento como freelance al momento de hacerlo de forma oficial es porque ha pasado ya por no solo por un proceso de selección muy bien hecho, sino que ha tenido la oportunidad de precisamente ser parte de la vivencia de esa cultura organizacional de la compañía. Brinda flexibilidad y escalabilidad en función de que, como hablamos, los recursos del momento en el que está la compañía. Si estás en un momento crucial donde tus recursos deben ser manejados de forma estratégica, este modelo de reclutamiento anticipado permite precisamente la posibilidad de que cuentes con talento cualificado sin tener que hacer mayor uso de tus recursos económicos. Es eficiente y ahorro de tiempo precisamente en el ejercicio como tal de la elección del talento en sí y todo lo que conlleva el proceso de reclutamiento tradicional, y la mayor probabilidad de atraer y convencer mejor talento mes a mes o en la temporalidad que lo requiera el emprendedor, el emprendedor, el fundador o el CEO en general.
Y aquí para empezar, o bueno, para sintetizar es la palabra de estos aspectos claves de una contratación efectiva, el que yo pongo como principal es la regulación laboral local e internacional, porque si bien aquí hablamos de un ejercicio de flexibilización y adaptabilidad, este no puede saltarse todo lo que tiene que ver con la regulación o la legalidad del ejercicio en sí. Por lo tanto, es súper importante que al momento de decidir no solamente el modelo de atracción de talento, pero también el modelo de contratación, se tenga en cuenta las leyes y normas que rigen el mercado laboral de ese país o de aquellos en los que el empresario está interesado en adquirir talento. Los recursos disponibles, y acá, si bien el grueso son esos recursos económicos, también hablamos de recursos de tiempo, hablamos de los mismos recursos humanos o del talento disponible. Una planeación efectiva de recursos humanos, como le mencioné anteriormente, antes existía esta práctica de contratación desmesurada por un ejercicio de planeación no muy efectivo y al final pues lleva a una desvinculación. Cuando se hace una planeación efectiva de RH, no solamente se cuida precisamente el talento que ya tienes, sino que haces o procuras que la nueva adquisición de talento sea efectiva en función del tiempo y de los recursos que tienes. Y finalmente la personalización, que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente se adecúa a esas nuevas necesidades, a ese nuevo talento que está disponible, porque, y aquí algo que yo profeso casi que a ojo cerrado, y es, ya las empresas no contratan a las personas, son las empresas las que deciden, son las personas las que deciden en qué empresa desean trabajar. Y eso lo hace un buen ejercicio de personalización y convertirse también en un potencial empleador para esta persona. Y aquí aquella experiencia que le puedas brindar al candidato, futuro empleador o colaborador es vital para ese ejercicio decisorio. Y ya para finalizar, si bien toda esta conversación ha sido atada precisamente a ese fit cultural, y la cultura es un pilar estratégico para la atracción y contratación del talento, no es el único factor a considerar. Y acá los demás, sin, digamos, hacer una mayor expansión, depende muchísimo también precisamente del momento en el que se encuentra el emprendedor y su emprendimiento. La cultura organizacional es dinámica, por ende su trabajo debe considerarse un compromiso integral de toda la compañía, es decir, es algo que no solamente se establece en el ejercicio inicial o se comunica en el onboarding o se habla directamente en las reuniones de resultados, es algo que se trabaja día a día y debe hacerse de la mano, nuevamente siendo el founder, el CEO, el empresario, el creador, arquitecto y siendo People el guardián. Es una responsabilidad de todos los colaboradores o miembros de los equipos. Los procesos de atracción y contratación deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios del entorno y de la compañía. Lo que hablábamos anteriormente, todas estas tendencias que mencioné, como los factores económicos, políticos, tecnológicos y demás, deben eh, cuidarse de forma que si en algún punto se llega a enfrentar una situación que va a generar X cambio, asimismo sea esa posibilidad de responder frente a ese cambio. Y finalmente, el reto va más allá de la atracción y la contratación y es la retención o fidelización, lo cual siempre he dicho que también es un tema muy interesante que nos va a llevar, obviamente, puede ser de hecho una potencial charla totalmente nueva, pero que también es muy, muy fructífera de llevar a cabo. Y digamos que todo esto al final eh, sirve como abrebocas para lo que va a ser la continuación de esta charla. Y aquí me permito darle apertura a Andy Erazo, CEO y co-founder de Letimind, una persona a la que conozco personalmente, he tenido la oportunidad de trabajar. Hoy en día asesoro como consultora en términos de people específicamente y que hoy me ha permitido también acompañarle como su coach de vida y de negocios en esta aventura llamada emprendimiento. Entonces, sin más, les agradezco
enteramente por la atención y le doy paso a Andy para que pueda continuar con esta conversación. Dale, buenísimo. Nada, muchas gracias, CEO. Muchas gracias al equipo de Brasil Venture Capital acá por el espacio también. Bueno, no sé, ahí supongo que CEO tú lo vas a poder mover o quién ¿Me está con... avisas? Dale. Ok, entonces, a ver, nada, bastante interesante también el tema de cómo se ha venido manejando la parte de reclutamiento. Ya antes de ahondar un poco en lo que hacemos nosotros en Letimai, me gustaría un poco reforzar también esta parte. Em, y lo que vamos a venir a hablar un poco que es el tema del reclutamiento anticipado desde el lado de Letiman, ¿no? Hubo una parte donde presenta los tipos de reclutamiento, el reclutamiento tradicional, el reclutamiento anticipado. A mí me ha pasado que me preguntan, pues, ¿no? Como que, oye, ¿qué es que uno es mejor que otro? Una cosa así. Depende mucho del timing, depende mucho de lo que busca la empresa. Porque, claro, y nos ha pasado bastante desde Letimine, que lo que hacemos es, como dice acá, nos enfocamos en conectar talentos creativos con empresas. Lo hacemos por medio de una suscripción mensual por horas, basado en un modelo que nosotros llamamos reclutamiento anticipado. Justo ahí sí explicó un poco de reclutamiento anticipado. Digamos que tenemos como competencia en algunos casos agencias, ¿no? También. Pero claro, son muy distintos. Ellos brindan el servicio creativo final, nosotros te brindamos el talento, ¿no? Y es como, ya, genial. Y ese tipo de reclutamiento versus el reclutamiento tradicional, digamos que, ¿en qué momento yo debería elegir uno versus otro, ¿no? Y nuevamente, esto va a depender muchísimo, muchísimo de lo que estés buscando tú. De repente, en muchos casos puede suceder que en tu compañía, en tu startup, y me ha pasado, ya tengas como todo muy claro, como justo comentaba Sio, la parte de visión bastante claro. De repente tienes hasta un área de recursos humanos o estás manejándote con una headhunter o una agencia de reclutamiento y cosas así, ¿no? Y ya vienes haciendo todo un proceso de reclutamiento a todo tu equipo, ¿no? Y lo puedes hacer en corto plazo o no necesitas el perfil urgente, full time. Entonces, digamos que el reclutamiento anticipado no entra mucho para ti porque, como dice su nombre, el reclutamiento anticipado busca anticiparse a la situación de querer traerlo a tu planilla, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en Letime es a empresas que todavía la están dudando de si meter a una persona en full time o hasta en part time todavía, es ahí donde entra este modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hace es permitirte conocer personas que a futuro puedas traer a tu empresa. Hasta personas, y ahí es el beneficio, personas que no necesariamente tú pensabas que podrían aceptar. ¿Qué quiere decir? El tema del reclutamiento tradicional es que tú tienes que de alguna manera enamorarlo, de alguna forma. En algunos casos es muy alto el monto que puedas pagar, quizás mayor que el mercado. eh, de repente es un tema de liderazgo, X cosas que tú puedas presentar, no sé, beneficios, seguros, X. El tema está que cuando eres una startup que está iniciando, como que muchas de esas cosas no puedes como darles a los chicos que quieres traer a la empresa, ¿no? Entonces que de alguna manera lo que pasa es que te vuelves un tanto poco competitivo versus las otras startups que sí pueden ofrecerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Letim? Decirle, oye, a este perfil que ya está trabajando por una startup grande, un corporativo, conoce otras startups, otras empresas donde puedas colaborar y luego decide con quién quedar, ¿no? Entonces ahí es donde presentamos nosotros los diversos perfiles, como en el caso de acá, principalmente Letima se enfoca en los perfiles de la industria creativa. Ya, en este caso hablamos pues de community manager, comunicador audiovisual. Ahorita nosotros también estamos entrando en otros perfiles que son marketing, branding y producto. Próximamente probablemente vayamos a entrar a otras categorías, pero digamos que ahorita son las principales, ¿no? Estos perfiles nosotros los podemos cubrir en un plazo de entre 24 a 48 horas una vez haya sido aceptada la solicitud. Y sobre esto es que nosotros manejamos nuestros modelos de suscripción. ¿Vale? Lo manejamos desde un nivel junior hasta un nivel senior, ¿ya? Y tenemos diversos planes, digamos que por hora, ¿no? El diferencial de Letimind, digamos, versus lo que algunos llaman como proyecto por horas, es que Letimind busca que esa persona que está entrando en tu suscripción sea una persona que de alguna manera haga un match inicial. No podemos garantizar de que ese match va a ser total,
porque justo para eso está la suscripción, para que los conozcas, pero sí buscamos que haga un match inicial. De alguna manera lo que hacemos es recoger la información del cliente, recoger la información del talento y hacer un match, ¿no? Y en estas horas, que son horas productivas, de alguna forma, no son horas donde se contabiliza el tema del almuerzo y cosas así, sino son horas 100% productivas, Letimate te permite poder trabajar con ese talento. Entonces, mes a mes vas trabajando con el talento hasta que tú decidas llevártelo a tu planilla. Letimate te ayuda a armar como esta propuesta eh, laboral al perfil cuando lo quieras ya llevar a tu planilla. Te ayudamos con el proceso de negociación con el talento y te ayudamos a revisar el contrato. Eso es por temas de seguridad, tanto para la empresa como para el talento, de que todo está ok, ¿no? Porque el talento que sale del ETIMAE, de alguna manera lo que buscamos es que se cumpla nuestro propósito, ¿no? Que es crear espacios de trabajo más felices. Entonces, para poder crear esos espacios de trabajo más felices, garantizamos de que el contrato esté bien redactado, de que realmente exista una planilla y todo esto de acá. Mientras tanto, tú puedes seguir teniendo el talento en tu suscripción sin ningún problema e ir aumentando, ¿no? El máximo, digamos, de horas que puedes tener al talento es de 80 horas, ¿no? Digamos que es el máximo. Igual, nosotros hemos puesto eso de 160 horas para que más o menos te des una idea cuánto sería si es que lo estuvieses tú en un full time. Pero digamos que el máximo de horas que permite el Etimine es de 80 por talento, ¿no? ¿Por qué? Porque son horas productivas. Esas 80 horas productivas son casi un poquito menos de un full time. Es buena, es literal la persona solamente trabajando, ¿no? Entonces ahí para que lo puedan tener en cuenta. Y bueno, tenemos beneficios. Podemos pasar al siguiente slide. Entre ellos, uno que te brindamos horas gratuitas de onboarding, ya es decir, así como cuando tú haces este proceso de reclutamiento para tu planilla, donde tienes que enseñarle, digamos, qué recursos manejas, el Etimate funciona igual. Le haces un proceso corto de onboarding, ¿no? Que es un onboarding para que entiendan lo que haces en tu empresa, de alguna manera, para que no empieces desde cero y no te consuma las horas del paquete que has consumido. Entonces, lo que de alguna forma nosotros hacemos es que haces este proceso de onboarding, hasta 3 horas brindamos gratuitas, donde le puedes explicar qué hacen el negocio, qué herramientas están manejando, como que de alguna manera lo estás induciendo a entender tu negocio, ¿no? Y luego brindamos horas de asesorías tanto en temas de tecnología como en Grow para, digamos, hacer que la empresa crezca, que es lo que queremos nosotros. Si ustedes crecen, pues hay una posibilidad de que puedan contratar el talento futuro o pedir más talentos del equipo. Siguiente. Y bueno, en este caso, seguro se preguntarán, ya, chévere todo, pero ¿cómo hacemos seguimiento a las horas? Ya, Letimite tiene su plataforma, donde lo que hacemos nosotros es que tú puedes hacer seguimiento en esa plataforma de hora por hora lo que vienen haciendo, digamos, las actividades, los talentos. Esto no funciona para que una especie de control, ¿ya? Importantes, y justo lo comentó sí, es más que todo para que puedas aprovechar al máximo las horas de tu talento. ¿Por qué? Que eso no pasa mucho en planilla. Cuando tú llevas a un colaborador directo a tu planilla y es tu primera vez contratando, probablemente te pase que casi todo el tiempo de la persona que has contratado, ¿no? Vaya a ser no tan productivo y ponga a hacerse probablemente más tareas que otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás contratando, estás viendo un poco su ritmo de trabajo, cómo funciona, le estás dando feedback. Pero claro, el problema es que eso es costoso, ¿no? De alguna manera le estás pagando un full time, mes a mes. Entonces, lo que hace el Etimate es que con horas tú puedas ver cómo es la productividad de la persona y puedes darle igual como que retroalimentación, ¿no? De, oye, me gustaría que en vez de dedicarle más tiempo aquí, le podamos dedicar un poquito menos de tiempo, o en qué te puedo ayudar, ¿no? Te brindo estos recursos, aprovechamos más el tiempo y de alguna manera vas haciendo que el talento se vuelva más productivo. Una vez lo sumes a tu planilla, el talento ya va a conocer tu ritmo de trabajo y va a ser muchísimo más productivo con el tema de sus horas, ¿no? Entonces, eso creo yo que puede sumar bastante al equipo de alto impacto que estás formando. Siguiente. Y bueno, ¿qué se contabiliza dentro de las horas del Etimate? Digamos que se contabiliza principalmente las horas de reunión, ¿no? Por eso que, y nuevamente, acá entrando en el hecho de que sé muy productivo con las horas. Entonces pasa mucho también y es algo que hasta nosotros en Letiman estamos
mejorando mucho es el tema de las reuniones constantes, ¿no? Hay cosas que se pueden resolver sin la necesidad de tener una reunión. Entonces, lo que hace el Etime es cuida mucho, ¿no? Cuida mucho, ¿no? Que no se te vaya todas tus horas en puras reuniones. No es consultoría las horas para que utilices del Etime. Entonces, mucho cuidado. No todas son horas de espacio creativo, es decir, el talento haciendo investigación o pensando ideas y cosas así. Luego tenemos la hora de investigación y las horas de ejecución, ¿no? El talento, si es un diseñador, pues ejecutando el diseño. Si es un estratega de contenidos, proponiendo la estrategia, haciendo, digamos, todo ese proceso de documentación, reporte y todo, ¿no? Siguiente. Entonces, y nada más casi por finalizar, ¿por qué deberíamos elegir Letimai o por qué deberían ustedes elegir Letimai versus otras opciones? ¿Y por qué? Y acá vamos a entrar en algo que probablemente lo dicen. ¿Por qué quizás no deberían elegir Letimai también? Y voy a ser muy transparente, ¿ya? Deberían elegir Letimai si es que ustedes de alguna manera están buscando construir o traer talento top a su empresa, ¿no? Si ustedes ya están pensando en, no, yo quiero tener un equipo, gente top, porque claro, las empresas crecen por su equipo, ¿no? Más allá de solamente por la estrategia y todo eso, crecen por el equipo. Entonces, ya, estoy listo para formar un equipo. Si ustedes sienten que no están listos todavía para formar un equipo o que son más tareas que ustedes quieren tercerizar, fácil y una agencia les puede ayudar un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente me quiero olvidar de esto, necesito que la agencia lo maneje y yo solamente ver los resultados y listo. Si es de esa forma, yo le diría, Letimer probablemente no sea una buena opción para ustedes. Pero si es el otro lado, en el hecho de, no, yo sí quiero invertir en talento, quiero tener gente que le guste mi cultura, que eso muy pocas veces pasa, ¿no? Como que se centra mucho en los beneficios que le podemos entregar a modo de, como lo comentó, sí, a modo de seducción. Pero claro, nos olvidamos de que eso es material, ¿no? Eso es muy económico. El tema está en cómo va a conectar luego el talento con tu cultura. Si le va a gustar trabajar en el día a día contigo, si te va a proponer cosas, y si no, porque puede pasar de que, claro, es como estoy ahí, hago mis tareas y ya, pero no es que de alguna manera estoy conectado con la compañía. Entonces, y si eliges Letimai, ¿qué te va a ayudar? ¿No? Digamos, optar por esa parte de quiero tener un talento dentro de mi planilla. Uno, que este modelo de reclutamiento anticipado lo que te ayuda a reducir riesgo de contratación, ¿cierto? Porque si de alguna manera no es un talento que está haciendo match contigo, pues normal en Letimai puedes cambiar tu talento en tu suscripción y no tienes que hacer todo un enrollo para poder sacarlo de la empresa, darle la liquidación y todo ese proceso que uno tiene que hacer cuando, digamos, tiene que despedir a alguna persona. Entonces, digamos que reduce mucho ese riesgo de contratación. Lo otro es, brinda flexibilidad. Si eres una startup que está levantando capital y no quiere gastarse todo el capital de uno en querer contratar a todo el equipo, pues lo vamos haciendo progresivamente mientras va aumentando más la cantidad de requerimientos, actividades, tareas que necesita el equipo cubrir. Entonces, lo vas conociendo poco a poco. Principalmente en Letime, por ejemplo, lo utilizan más para líderes. Nos ha pasado mucho que contratan muchos estrategas, semi-senior o senior o mid, nuevamente porque no tienen un líder de área de marketing y saben que en los líderes es clave, más allá del conocimiento, y lo decimos, y lo digo yo por experiencia, y creo que ahí también sigo, cuando estábamos trabajando juntos, es más allá de tener un líder que sea muy crack en lo que hace y que tenga un super background, es si este líder conecta con la compañía, ¿no? De alguna manera estamos conectados a nivel cultural porque él va a ser la primera persona que va a transmitir la cultura a las personas de su equipo, ¿no? Entonces, si ese líder como que tampoco la tiene clara hacia dónde va la compañía o por qué existe la compañía, como que va a ser medio extraño luego que esa persona se encargue de contratar a las otras personas. Entonces, digamos que eso puede ayudar mucho esta flexibilidad y escalabilidad al momento de contratar líderes, que también puede ser una inversión o gasto fuerte para la compañía, digo. Luego el tema de eficiencia, claro, en el Ultimate podemos cubrir perfiles de 24 a 48 horas versus el reclutamiento tradicional, digamos. Y los talentos, nuevamente, es que tú puedas, de alguna manera, con la suscripción, empezar a trabajar con talentos de startups o corporativos grandes y animarlos a que se sumen a tu empresa, ¿no? ¿Qué es lo complejo? Lo sencillo es, ya, contratemos un talento y ya está. Lo complejo es traemos un talento que realmente nosotros necesitamos, que conecte con mi cultura y que quiera trabajar en donde estamos nosotros. Porque claro, nuevamente le puedes brindar todos los beneficios que probablemente le está brindando el corporativo o el startup donde está trabajando. Quizás no,
pero si mes a mes lo puedes convencer de que lo que estás haciendo tiene escalabilidad, tiene impacto y de alguna manera eh, le gusta a él, porque de alguna forma conecta con su forma de ser, su forma de trabajo, su dinámica de trabajo, pues digamos que vas a poder, al menos lo va a considerar al momento de que tú le presentes la propuesta de que te lo quieres llevar a su planilla, ¿no? Entonces, puede darse esto. Y bueno, nada más siguiente para poder cerrar. Nada más los clientes con los que hemos trabajado han sido tanto startups como corporativos, como empresas tradicionales. Y bueno, eso sería todo de nuestro lado. Podemos ir a la última parte para que en este caso nos puedan contactar ya al equipo comercial como a mi persona. Si tienen dudas, principalmente de si realmente Letiman les puede ayudar, si quieren, escríbanme, podemos tener una reunión de 30 minutos y 20 minutos o 20 minutos para más o menos conocer un poco en el estado de que se encuentra su startup. Créanme, lo que nos caracteriza a Letiman es que somos muy transparentes. Si no es el modelo para ustedes, se lo vamos a comentar y le vamos a decir probablemente no, necesitas una agencia para lo que estás buscando. Así que créanme con toda transparencia, sin problemas, con normalidad, yo les voy a estar respondiendo y feliz y encantado de ayudarlos. Eso sería todo de mi lado. Muchas gracias. Súper, Andy, muchas gracias y qué manera disruptiva de realizar ahora el proceso de contratación. Nos encanta en Venture Capital los emprendedores con entusiasmo como tú, por supuesto que traen estas ideas innovadoras para Latinoamérica. Muchas gracias, Xiomara, también por acompañarnos, a nuestra audiencia también muchas gracias por conectar con nosotros. A través del chat les dejé los links si es que están buscando levantar capital para que apliquen directamente con nuestro fondo. Si es que aún no tienen esa estrategia de levantamiento de capital diseñada para que apliquen con nosotros a través de nuestro programa Startups Lab. Por supuesto, si quieren conectar con Letimind para mejorar sus procesos de contratación y por supuesto esta apuesta de contratación anticipada que es muy, muy disruptiva, también para que contacten con ellos o si quieren contactar con nuestra invitada Xiomara, también les dejé a través de el chat de YouTube su link que los lleva al LinkedIn de Xiomara y por supuesto al LinkedIn de Letimind. Muchas gracias a nuestros invitados. De nuevo, nuestra invitación a quienes quieran participar en nuestro programa de edición Female Founders. Si tienes una mujer dentro de tu equipo fundador o dentro de tu startup, aplica con nosotros, aprende a diseñar esta estrategia de levantamiento de capital de cara a un VC. Pueden aplicar a través del código QR que aparece en pantalla o a través del link que les dejé en el chat de YouTube. Les recuerdo que nuestras sesiones duran 12 horas. Iniciamos el próximo jueves 10 de abril. Las sesiones son todos los jueves en modalidad online sincrónica y con un horario de 6 de la tarde a 8 de la noche, hora Colombia, Perú. Si nos ven desde otros lugares, pueden hacer sus conversiones horarias. Y por supuesto, en la alianza con Letimind les aportamos una beca del 50% para que puedan aplicar a nuestro programa de Startups Lab. En el formulario de aplicación deben ingresar el código Letimind 50% PBC y con esto por supuesto les estaríamos teniendo en cuenta para aplicarles esta beca de forma automática. Eso por estar conectados con nosotros, por participar del webinar y por supuesto por nuestra alianza con Letimind para este webinar. Adicional, si quieren contactar con nosotros en otros webinars gratuitos o participar en algunos de nuestros eventos presenciales, vamos a estar realizando próximamente un foro en Colombia, también uno en Perú o para nuestra audiencia también en habla portuguesa. Tenemos próximamente un foro presencial en Brasil. Pueden encontrar a través del código QR en nuestro calendario de Luma todos los eventos, tanto online como presenciales, para que revisen muy bien en qué país vamos a tener eventos presenciales, puedan aplicar y por supuesto a los online, a todos los que quieran participar, que son de manera gratuita. Adicional, tenemos un podcast también de una de nuestras associates con base en Perú.
Jocelyn Laime cada mes les está presentando un nuevo episodio donde entrevista también emprendedores como ustedes para que les cuenten todos esos tips que los llevaron al éxito, por supuesto, aquellos errores que recomiendan no cometer para que puedan pues hacer crecer sus startups. Los invito a escanear el código QR, a escuchar nuestro podcast, van a encontrar contenido muy, muy interesante. Y como invitación final, apliquen a nuestro programa Startup Boost Lab. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por conectar con nosotros. Gracias a nuestros invitados y nos vemos en una próxima oportunidad en un siguiente webinar gratuito. Chao, muchas gracias.